Metodología de análisis de la deuda. En las sesiones anteriores comentamos que el endeudamiento para las empresas resulta ser una herramienta de crecimiento, a diferencia de las personas naturales para quienes endeudarse tiene una connotación negativa, resulta ser una suerte de carga, algo de lo cual hay que liberarse, zafarse lo antes posible. Pero, repito, para las empresas, endeudarse es necesario para crecer. Por supuesto, por la cantidad de dinero que se prestan y las condiciones, hay que hacer un estudio, un análisis del endeudamiento a nivel empresarial. Y por supuesto, su efecto en la empresa. Recordemos que endeudarse, o mejor dicho, pagar las cuotas de la deuda que se ha obtenido de los bancos o instituciones financieras, tiene básicamente tres partes, tres componentes. El capital, el cual se amortiza, que es otra forma de decir el pago del capital, los intereses, que para la empresa que se presta son sus gastos financieros, para el banco, para la otra institución, son sus ingresos, y otros gastos administrativos o colaterales derivados. Vamos adelantando que, un ejemplo numérico sencillo, si nos prestamos 100 de un banco y tenemos que devolverle 120, se entiende que esa diferencia, esos 20 son los intereses, y el 100, que representa lo que me presté originalmente, es el capital. Ahora, en la práctica puedo estar pagando 123, 124,50. Esa pequeña diferencia de 3 o 4,50 vendría a ser otros gastos administrativos o colaterales relacionados. Acá tenemos una definición más formal de lo que es préstamo, es lo que acabamos de comentar, pero en formato de concepto. Ahora, las deudas generalmente no se pagan, considero, no se pagan al día siguiente de haberse prestado o a los pocos días. Digo considero porque técnicamente no es algo prohibido, no es algo malo, pero precisamente el que una empresa se endeude, el que una empresa se preste dinero, es porque necesita un tiempo para hacer trabajar ese dinero. Ahora, en cuestión de empresas, para poder realizar operaciones, realizar negocios, hacer trabajar ese dinero, considero que se necesita mínimamente un mes, 2 meses, 3 meses, un año, 2 años. Ok, eso es relativo. Por eso menciono que generalmente las empresas que se endeudan no lo terminan pagando, cancelando a los 2 o 3 días. Ahora, ¿por qué menciono todo eso? Porque precisamente para pagar se arma un cronograma de devolución o de pagos de la deuda, también conocido como servicio de deuda, en la cual, por supuesto, tenemos que pagar los tres componentes que acabamos de describir. Ahora, el plazo total, se entiende el tiempo para pago, incluye el plazo de gracia, que hace referencia al pago de intereses y otros gastos, y al plazo de amortización, donde se paga el capital, también el interés y otros gastos. Lo usual es trabajar con el plazo de amortización. Y el plazo de gracia, habremos escuchado ese término bancario, solamente pagamos interés y otros gastos, y el capital está en stand-by, pero no significa que no lo vamos a pagar. Por supuesto, hay formas de pagar. Bien, podríamos pagar la deuda en una sola cuota con respecto al capital y los intereses ir pagándolos aparte a lo largo del tiempo que dura el cronograma. Podríamos pagar de un solo golpe la cuota y los intereses. Por supuesto, como les comenté, la idea es que se tenga un tiempo lo suficientemente prolongado para que la empresa produzca, haga trabajar ese dinero. Otra forma de pago viene a manejarse así: una cuota constante, pero dentro de esta cuota los intereses van bajando y el capital que se va pagando va creciendo. Pero ambos deben sumar la cuota.
Otra forma es una cuota decreciente, en la cual el capital se mantiene constante, pero los intereses van bajando. Otra forma es en cuotas crecientes, las cuales el capital va incrementándose, pero los intereses van bajando. Ahora, uno puede pensar, pero ¿qué diferencia hay? O sea, al final me presté, se calculan los intereses, se calculan los colaterales y voy a tener que pagar, por supuesto. Pero, y acá me adelanto con el efecto en las empresas, mucho va a depender del nivel de caja que se mantenga o la cantidad de dinero que se provisione para ir pagando estas obligaciones financieras. De hecho, que todas las empresas tienen formas diferentes de trabajar su tesorería, sus operaciones, y quizás algunas den plazos de pago a sus proveedores, bueno, o a sus clientes, mejor dicho, más largos, y esto permitan o configuren que al inicio no cuenten con tanto dinero para provisionar el pago de la deuda, pero más adelante sí. Por eso podría manejarse de esta forma. O al contrario, puede ser que al principio sí disponga de dinero y después no. Ya depende de cómo se maneja la empresa. Nuevamente, tenemos que considerar siempre en la cuota un capital a devolver y unos intereses. Por supuesto, ahí entra a tallar el tema de la tasa de interés, porque los intereses se calculan en función de una tasa que se establece. No es una cantidad aleatoria. Esa es parte de la negociación de la empresa o del funcionario de la empresa con el funcionario del banco. De hecho, que la deuda para las empresas tiene dos caras. Por una parte, representa un costo, porque hay una obligación del pago de esa deuda. Por supuesto, eso es lo coherente. Pero por otra parte, ese mismo dinero, esa misma cantidad, representa un beneficio. Por una parte, financia las necesidades operativas de la empresa y por otra, según la configuración tributaria de cada país, puede representar un ahorro fiscal, el cual vamos a explicar brevemente. Los gastos colaterales son básicamente gastos administrativos. Ahora, en algunos países existe lo que es el ITF, el impuesto a las transacciones financieras, que vendría a ser una comisión por trabajar con la red del banco, ya sea mediante sus cajas, mediante sus ventanillas, sus cajeros, pero por hacer una transacción te cobran una comisión mínima. Pero esto, por supuesto, es relativo, según cómo se configure en cada país. Ahora, habremos escuchado también este famoso término, el TCEA, la tasa del costo efectivo. Por supuesto, les comenté que los intereses que se calculan que va a pagar la empresa que se prestó se calculan precisamente a través de una tasa de interés. Pero los bancos no solamente consideran eso, sino también consideran todos los otros gastos cargados por el banco y en función a eso sale la tasa del costo efectivo, el TCEA. En otras palabras, no solamente la tasa que ellos cobran va a consistir en el interés que propiamente va a generarles el dinero que te prestan desde la perspectiva del banco, sino también los gastos en los que incurren por hacer todo ese trabajo. Con eso tenemos también el costo total de la deuda. Para conceptualizar, el costo total de la deuda depende de los intereses, las comisiones y otros gastos del ahorro fiscal por la participación, un menor pago en la participación de trabajadores y en el impuesto a la renta a las ganancias. Esta parte, repito, es bien tributaria. Resulta que en la medida que tú te prestes o tengas que ir pagando, tengas efectivamente unos gastos financieros, el impuesto a la renta, que viene a ser un descuento que va para el gobierno, en términos bien simple, no afecta estos créditos. Y en algunos casos te lo pueden devolver, cuál vendría a ser el crédito fiscal que vamos a hablar en la última parte de la teoría. Ahora, el costo neto es una tasa de interés en donde
el monto equivalente a devolver debe ser igual al monto de la deuda. Estamos nombrando varios conceptos: costo neto, costo de la deuda, TCEA. De hecho, que un curso de ingeniería económica tiene bastante terminología financiera. Sin embargo, con un gráfico lo podemos entender mejor. Resulta que en un inicio tenemos un monto, el cual es precisamente producto de esa deuda. Tenemos que ir pagándolo. Ahora, cuando pagamos, también se incluyen, aparte de los intereses, los gastos colaterales. Resulta que el costo neto de la deuda viene a ser esa tasa de interés, la cual incluye el interés original, por así decirlo, o mejor dicho, se calcula en función del interés original y de todos los gastos colaterales que se generen. De hecho, que tiene que ser ligeramente mayor a la tasa de interés propiamente. Hay que tener en cuenta un concepto: el costo de oportunidad del propietario. Ya habíamos mencionado brevemente el tema del valor presente. Tengo una cantidad a futuro, si la voy a traer al presente, entonces tengo que hacer una suerte de transformación, lo vamos a ver en la parte práctica, y eso viene a ser el valor presente de ese monto futuro. Ahora, para poder llevarlo al presente, necesitamos lo que es una tasa de descuento, la cual desde la perspectiva de la empresa va a ser el costo de oportunidad del propietario. Ahora, ¿por qué descuento? Porque precisamente la cantidad de futuro va a ser menor, o mejor dicho, va a generar una cantidad menor con respecto al valor presente. Es decir, si en un futuro es 100, en un presente puede ser 85. Y precisamente esa tasa de descuento, por eso se llama descuento, la cual para el accionista, el propietario, se llama el costo de oportunidad. La decisión de endeudarse, por supuesto, depende de los accionistas o de los propietarios de la empresa. Asimismo, el análisis de la deuda, incorporado el costo de oportunidad desde su perspectiva, consiste en actualizar el flujo neto de caja de la deuda utilizando como tasa de descuento el costo de oportunidad. Entonces, si bien es cierto, para el banco nos da un interés, una tasa de interés, considerando los colaterales se vuelve un TCA, desde la perspectiva del accionista, del dueño, ese monto futuro que va a generarle el préstamo, si lo va a llevar al presente, entonces tiene que hacerse mediante una tasa de descuento llamada costo de oportunidad. Gráficamente ya hemos manejado esta parte. Por supuesto que la tasa de descuento, el I, el cual coincide también desde la perspectiva del blanco con el I del interés, es un tema de terminología. Vendría a ser el costo de oportunidad para el accionista. De hecho, que no solamente se trabaja en moneda nacional, en el caso de Perú son los soles. Puede ser, bueno, generalmente son dólares. Y ahí hay que tener en cuenta la variación con respecto al tipo de cambio. Excepto, por supuesto, en aquellas economías que se encuentren dolarizadas. MN es moneda nacional, ME es moneda extranjera, para hacer referencia a cualquier tipo de cambio, puede ser a dólares, a euros, etc. Hay que considerar, de hecho, el tema de la tasa de cambio. Va a haber variaciones, ya sea a favor o ya sea en contra. Y un ejemplo bien práctico es que si uno tiene la moneda peruana 10 soles y la tasa de cambio es 3.3, entonces esos 10 soles le representarían 10 entre 3.3, vendría a ser 3 dólares aproximadamente. PPNN, persona natural. PPJJ, persona jurídica. Ahora, esta parte es basada en la realidad peruana. Sin embargo, algo muy similar se manejan en todos los países. Hay una suerte de reglamentación, hay una suerte de instituciones, las cuales fiscalizan, supervisan, regulan, controlan el tema de la deuda. Es decir, cuando una persona natural se presta de un banco o una institución financiera, hay toda una normativa de regulación, de protección y de fiscalización, que es el Código Civil,
la Superintendencia de Banca y Seguros en Perú y el Instituto de Defensa del Consumidor y la Protección Intelectual, INDECOPI. Ahora, las personas jurídicas, aparte de estas tres entidades, o estas tres normativas, se acogen a la Ley General de Sociedades, por supuesto, porque es mucho más complejo. Repito, en cada país esto puede variar. De hecho que cuando una entidad financiera, un banco, le presta a una persona natural es diferente a que le preste a una persona jurídica o empresa. ¿Por qué? Porque cuando le presta, estoy simplificando, cuando le presta a una persona, se va a enfocar sobre todo en su sueldo, porque de su sueldo va a poder pagar, bueno, ingresos en general, va a poder pagar el préstamo. En cambio, cuando analiza la deuda para una empresa, se fija más que nada o en primer lugar en el patrimonio. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo la empresa, como creación humana, puede fracasar. Entonces el banco está muy atento a que la empresa tenga patrimonio, o sea, su propio dinero, para ir pagándole. Ahora, ¿por qué no hace lo mismo con una persona natural? Porque se entiende que el patrimonio de una empresa debe ser muchísimo mayor al patrimonio de una persona natural. Asimismo, ya lo hemos comentado, la entidad financiera establece la tasa de interés en función a lo que le cuesta obtener ese dinero, costos administrativos y al riesgo del cliente a financiar. Por supuesto, si considera que el cliente está haciendo, o la empresa, inversiones más riesgosas o se está metiendo en mercados totalmente nuevos, la tasa de interés la cual le va a cobrar el banco va a ser mayor. A mayor riesgo, más interés te cobra. Con respecto al escudo fiscal, para empezar, el escudo fiscal y el crédito fiscal solamente lo tienen las personas jurídicas. Esto en otros países puede tener otros nombres, pero hace referencia el escudo fiscal o al ahorro fiscal al menor pago de participación de trabajadores, impuestos a las ganancias. Esto es una suerte de estimular la empresa. En la medida que te prestes, que creas empresa, vas a pagar menos impuestos. Y el crédito fiscal hace referencia a que ciertos impuestos como el impuesto general a las ventas en Perú, que no hay que confundir con el IVA o con el impuesto a la renta, lo recuperan, te lo regresan. Este es un tema netamente tributario, lo coloco como referencia. Vamos a ver ahora casos aplicativos. Caso aplicativo 1. Tenemos una empresa que se endeuda por un total de 60.000 unidades monetarias. Paga un interés del 12% anual. La deuda se amortiza, se va pagando en 4 cuotas anuales de capital constante luego de un año de plazo de gracia. Recordemos que en el plazo de gracia solamente pagábamos intereses y gastos colaterales. Asimismo, se deben asumir gastos anuales por garantías relacionadas a la deuda, otra forma de referirse a los gastos colaterales, a razón de 240 unidades monetarias al inicio de cada año. Asimismo, la empresa está afecta a pagos de participación de trabajadores, que es un 8%, e impuesto a las ganancias o impuesto a la renta o impuesto al valor agregado, según en sus países se considere, de 29,50%. Determine el costo neto de la deuda. Entonces, colocamos en esta parte los datos del caso. Tenemos la deuda, tenemos la tasa de interés, el plazo total, el plazo de gracia, la forma de pago y los gastos colaterales. Ahora, la participación de trabajadores, que es un beneficio a los trabajadores, es de 8%. El impuesto a las ganancias o impuesto a la renta es de 29,5%. Sin embargo, lo que se va a descontar no es la suma de ambos porcentajes, sino se calcula un factor de ahorro fiscal, el cual viene a sumar la participación de trabajadores más la diferencia de 1 menos esta participación, o sea, el 92% del impuesto a las ganancias. O sea, el impuesto a las ganancias no afecta la participación de trabajadores. Por eso la suma de ambos, que vendría a ser
37.5 es mayor considerando ese factor de ahorro fiscal. Este dato lo vamos a usar luego. Ahora, armamos el calendario de pago. Resulta que se tiene un año de gracia, el primero. En ese año de gracia no se paga capital, pero sí se pagan intereses. Ahora, esos intereses se calculan con la tasa de interés por el saldo deudor. La cuota total entonces es 7.200, que son los intereses que acabamos de calcular, y el capital. Ok, eso es lo que se ha pagado el primer año. Sin embargo, el saldo deudor sigue siendo 60.000. ¿Por qué? Porque el plazo de gracia te permite no pagar el capital de la cuota, pero no significa que te lo perdonan o que ya lo vas a dejar de pagar. Entonces el saldo deudor sigue siendo el mismo. Ahora, recordemos que estamos pagando un capital constante durante los siguientes 4 años, en 4 cuotas anuales. 60.000 entre 4, 15.000. Ahora, los intereses estamos en el año 2, se calculan de la misma forma que en el año 1. Ahora vamos a pagar 22.200. El saldo deudor viene a ser mi saldo deudor anterior menos el capital que fui pagando. Para el año 3, el trabajo es similar. Recordemos que los intereses se calculan del último año deudor, por eso van a ir bajando. El capital ya quedamos que va a ser 15.000. Aquí está la nueva cuota y el saldo deudor nuevamente se reduce. Hacemos similar tratamiento y al quinto año se supone que ya hemos pagado los intereses correspondientes y al mismo tiempo todo el capital. Ahora, este es el calendario de pago de la deuda. Vamos a ver propiamente el flujo de caja. Entonces, tenemos que hubo un desembolso de la deuda, el cual lo tomamos dentro de la dinámica del flujo de caja como un ingreso. O sea, está ingresando dinero hacia ti, te has prestado. Luego, recordemos que hay un tema de pago colateral al inicio de cada año. Como vamos a iniciar el flujo de caja de la deuda, se entiende que va a ir acá en el año 0. ¿Por qué? Porque normalmente en el flujo de caja, cuando se colocan cantidades, hace referencia al final de un año. Pero como condición del caso es que es al inicio, todo corre hacia atrás, un año. Porque el final de un año sería el inicio del otro. Este monto 240 ya está definido, que es constante, no hay ningún problema. El pago de la cuota la sacamos del calendario de pago, por eso es importante hacerlo con anterioridad. Entonces ya hemos explicado estas 3 líneas. Por supuesto, el pago de cuota es un egreso, es una salida, por eso viene negativo. El pago colateral, por supuesto, también es una salida. Ahora, el ahorro fiscal viene a ser lo siguiente. Viene a ser el factor de ahorro fiscal que hemos calculado, E10, multiplicado por los intereses y los pagos colaterales. Precisamente, el ahorro fiscal se trabaja con los intereses y los gastos colaterales. Claro, acá es una cantidad mínima. En cambio acá ya va creciendo porque los intereses son mayores. Entonces se entiende que mientras mayores intereses pagues, en la medida que te prestes más, no necesariamente porque te han subido la tasa, vas a tener un mayor ahorro fiscal. ¿Por qué? Porque el ahorro fiscal hay que considerarlo como un ingreso. Hacemos las sumas y restas correspondientes y tenemos el flujo de caja. Ahora, para eso vamos a hallar el costo neto de la deuda. El costo neto de la deuda lo vamos a considerar así. El equivalente matemático es el TIR, la tasa de impuesto a la renta. Como mencionamos en la parte teórica, no solamente incluye el tema de intereses, el cual está, bueno, es parte de la cuota, sino también el tema de los pagos colaterales y el tema de los ahorros fiscales o parte tributaria. Para eso tenemos que llevar todos
estos flujos al presente, descontar esta parte y sacar la tasa a la cual precisamente se han llevado al valor presente. Ese viene a ser la tasa interna de retorno, la cual tiene una fórmula bien fácil de aplicar. Ir desde el ingreso por el desembolso de deuda hasta el último pago. Ese es el costo neto de la deuda, equivalente matemático, el TIR. Caso aplicativo 2. Es el mismo tenor. Una empresa debe amortizar una deuda de 60.000 unidades monetarias en 4 cuotas anuales constantes, luego de un año de gracia. Sin embargo, acá existen dos formas de pago. Una tasa de interés de 12% anual y gastos de 600 unidades monetarias al final de cada año, y otra con una tasa de interés menor, pero una comisión flat, comisión plana, que no va a crecer, de 0.5%. Ojo, lo que no crece es ese porcentaje de comisión. Por supuesto, el número que resulta sí puede ser mayor o menor. Por su parte, los accionistas necesitan un retorno mínimo del 15% anual. Ese 15% anual viene a ser precisamente el costo de oportunidad del accionista. Esa tasa de descuento, como está desde la perspectiva del accionista, es su costo de oportunidad. Datos tributarios. La empresa está afecta a la participación de trabajadores, esta vez 5%, el impuesto a las ganancias o impuesto a la renta de 29.5%. Halle la alternativa que le conviene a la empresa. Tenemos estos datos que son en común: la deuda, plazo de amortización, plazo de gracia, forma de pago. La alternativa A, su tasa de interés, sus gastos colaterales. Alternativa B, su tasa de interés y su comisión flat. Estos datos de participación de trabajadores, impuesto a la renta o impuesto a las ganancias, nos sirven para el factor de ahorro fiscal que va a ir al flujo de caja respectivo. El costo de oportunidad del accionista es del 15%. Ahora, vamos a ver la alternativa A. El calendario de pago tiene una lógica similar a la que hemos desarrollado anteriormente. Entonces, con eso ya debemos entender cómo sale la cuota. El flujo de caja tiene una lógica idéntica al caso anterior. Tenemos el desembolso, tenemos el pago total de la cuota, el cual ya lo desarrollamos en el calendario de pago. Los gastos colaterales, esta vez es al final de cada año, por eso no empieza antes. El ahorro fiscal, el cual, recordemos, está en función de los gastos colaterales y los intereses, sumas y restas, y tenemos este flujo de caja. Pero a diferencia del caso anterior, donde me pedían el costo neto de la deuda, acá lo que quiero saber es si me conviene o no. Ya no lo hago en función de un costo neto de deuda, sino en función, desde la perspectiva del accionista, del costo de oportunidad. Entonces necesito aplicar la fórmula de valor presente, es decir, todos estos flujos, los cuales en un inicio son ingresos y luego egresos, ¿cuánto dinero me va a representar al final? Al final, hoy en día, al presente. 11.251. Aplicándole la fórmula del BNA, o valor neto actual o valor presente neto, el cual va a convertir todos estos flujos negativos a un valor presente negativo. Se le va a descontar este valor y esta es la diferencia. La alternativa B. El calendario de pago tiene una lógica similar. El flujo de caja de la deuda también, con el añadido que tenemos este detalle. El gasto colateral es, con respecto al desembolso de la deuda, buscamos de 12, un porcentaje de la comisión flat. Lo tenemos acá. El ahorro fiscal tiene la misma lógica y tenemos el flujo neto de B. Le aplicamos lo que les mencioné, el valor presente neto, y comparamos. ¿Cuál me ofrece un mayor valor presente? O sea, considerando los flujos y el costo de oportunidad del accionista, el costo de oportunidad del accionista, ojo, lo recalco, viene a ser la tasa de descuento usada para transformar estos flujos futuros al flujo presente. Y véanlo en la estructura de la fórmula. F18
por D37H37. D37H37 son todos estos flujos. Y F18 precisamente es el costo de oportunidad del accionista o la tasa de descuento para traer estos flujos futuros al presente y luego descontarlo de este desembolso inicial. Entonces ya tenemos el valor presente para ambas alternativas y voy a elegir la mayor, por supuesto, la que me genera mayores beneficios. Eso sería todo. Muchísimas gracias.